Buenas tardes. Mi grupo y yo vamos a presentar el análisis de los incidentes por consumo de bebidas alcohólicas y drogas en la vía pública captados en cámaras de seguridad en Chiclayo durante los años 2024 y 2025. Para ponernos en contexto, se registraron numerosos casos de personas consumiendo bebidas alcohólicas y drogas en la vía pública, especialmente durante la noche. Esto genera aumentos en desorden y violencia, costos para serenazgo y salud, incomodidad para vecinos y comercios. Para evaluar todo esto utilizamos registros reales de cámaras de vigilancia. Podemos hablar de la relevancia social, ya que el fenómeno afecta tanto a la convivencia, economía local y salud pública. Hay que entender que la magnitud y el patrón de los incidentes permite diseñar acciones de prevención, patrullaje y control. Por eso, estudiar los datos es clave antes de tomar decisiones. El objetivo del estudio, el central, fue comparar enero 2024 con enero 2025, específicamente turno-noche, para identificar así el aumento observado, si es significativo o no. La estadística inferencial nos permite confirmar o negar esta sospecha con datos. Más allá del conteo, necesitamos responder: ¿este incremento se debe al azar o es un cambio real? Por eso se utilizaron intervalos de confianza, pruebas T de Wells, prueba U de Mann-Whitney. Con estas herramientas podemos afirmar resultados con 95% de confianza. Con relación a la formulación de la hipótesis, se van a aplicar en base a la estadística inferencial dos de estas, la hipótesis nula y la alternativa. La primera nos dice que no existe diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad de incidentes en enero 2024 y enero 2025 durante el turno noche. Formalmente que estas dos son iguales. Y la hipótesis alternativa nos dice que sí existe una diferencia en la cantidad de incidentes entre ambos años. Formalmente, 2024 es diferente a 2025. Esta comparación se basó en 5 semanas de cada año, lo cual corresponde a nuestro tamaño muestral. La justificación de la hipótesis para esto fue que en los registros municipales se observó una diferencia muy destacada. En enero 2024 hubo 75 incidencias, mientras que en el 2025 hubo 2.273 incidencias. Eso sugiere un incremento cercano al 3000%. La hipótesis busca validar estadísticamente este fenómeno. ¿Es real o solamente es una variación casual de los datos? Sí confirmamos diferencias significativas. Tenemos que verlo desde la gestión municipal, con refuerzo de patrullajes nocturnos, planificar campañas preventivas, redistribución de los recursos. Si no las hay, entonces se mantienen las estrategias actuales y no habría un cambio. En resumen, existe un problema urbano creciente. La estadística nos permite analizarlo con rigor y el estudio busca proveer evidencia a la gestión municipal para decisiones importantes, cambios reales. A continuación pasaremos a explicar la metodología. En esta primera parte voy a explicar la metodología que utilizamos en el estudio. El enfoque del trabajo es cuantitativo, comparativo y no experimental, porque analizamos datos numéricos ya registrados sin intervenir en la realidad. Nuestras fuentes principales fueron los registros municipales de incidencias semanales, que contienen datos desagregados por días de la semana y se organizan en reportes acumulativos, como se puede ver en la imagen. Trabajamos directamente con estos registros reales, los cuales están organizados por turnos, semanas, años e incidencias registradas cada día, desde lunes hasta domingo. Esta estructura nos permitió tener un conjunto de datos ordenados para poder comparar el comportamiento de las incidencias entre los años 2024 y 2025. La población total del estudio estuvo compuesta por 4.420 registros de incidencias municipales, correspondiente entre los años 2023 a 2025. Sin embargo, para asegurar una comparación adecuada, aplicamos varios filtros. Nos enfocamos únicamente en el turno noche, seleccionamos solo el mes de enero
y consideramos exclusivamente los años 2024 y 2025. Al aplicar estos filtros, eh, la muestra final quedó conformada por 5 semanas por cada año, lo que nos da un total de 10 observaciones. En la tabla se pueden ver las medidas descriptivas calculadas para cada año, como la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas estadísticas nos permitieron obtener una primera visión de cómo se comportaron las incidencias en cada periodo. Una vez definida la muestra, aplicamos varios procedimientos estadísticos. Primero, calculamos las principales medidas descriptivas, la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, lo cual nos permitió caracterizar la distribución de las incidencias en cada año. También realizamos el cálculo de la variación porcentual entre estos 2 años sobre el total de incidencias del mes de enero. Además, construimos distribuciones muestrales y elaboramos gráficos comparativos como el que se observa aquí, donde se comparan las tendencias centrales de ambos años. Estos análisis descriptivos fueron el punto de partida para contrastes estadísticos más formales que realizamos después. Bueno, y para evaluar las diferencias entre 2024 y 2025 eran significativas, aplicamos tres métodos principales. Primero, construimos intervalos de confianza al 95% para las medias semanales de cada año. Luego, utilizamos la prueba T de Welch adecuada cuando las varianzas no son homogéneas y la prueba U de Mann-Whitney como alternativa no paramétrica debido al tamaño reducido de nuestras muestras. Finalmente, elaboramos modelos de regresión simples y múltiples para complementar el análisis de la perspectiva predictiva. Bueno, estos procedimientos permitieron realizar un contraste riguroso entre ambos años. Bueno, eso sería todo de parte de la metodología del estudio. Le doy pase a mi compañero para continuar con los análisis de datos. En esta primera parte del análisis de datos, vamos a comparar el total de incidencias registradas en enero del 2024 y en enero del 2025 durante el turno de la noche. En enero de 2024 se encontraron 75 casos, mientras que en enero de 2025 la cifra crece a 2.273 casos. Esto representa un incremento aproximado del 2.931%, lo que significa que el problema pasó de ser reducido a ser un problema masivo y constante. Algo importante es que aunque las cifras del 2025 son extremadamente altas, su variación entre semanas es moderada, es decir, que no fue un pico aislado. Todas las semanas del mes mantuvieron niveles elevados. El gráfico de barras lo muestra de manera muy clara. En el 2025 sobresale por encima del 2024. Bien. Luego, se construyeron los intervalos de confianza a un 95%. Se analizó cómo se distribuyen los casos dentro de cada mes. En enero del 2024, el promedio semanal fue de 15 incidencias, con semanas que iban de entre 9 a 21 casos. En el 2025, en cambio, el promedio sube a 454 casos por semana, con un rango de 333 a 576 casos. Este salto se demuestra que todas las semanas del 2025 estuvieron en niveles muy altos. Cuando vemos las proporciones semanales, tanto en 2024 como en 2025, cada semana representa el promedio el 20% del mes. Pero el intervalo de confianza es amplio. Eso significa que algunas semanas aportaron una cantidad mucho mayor al total mensual que otras. Después, el contraste T de Wedge para dos medias independientes. Como pueden ver en la tabla, primero los intervalos de confianza
nos mostraron que no hay una superposición entre los grupos, lo que nos indica una diferencia significativa. Luego, al realizarse la prueba de T de Welch, nos arrojó un valor T 10.01 y una probabilidad 0.01, lo que confirma que debemos de rechazar la hipótesis nula y aceptar que la diferencia entre medidas es real. Y ahora, para validar el resultado, también se aplicó una prueba U de Mann-Whitney, que es no paramétrica y nuevamente obtuvo un resultado significativo. Al usar estos tres métodos, logramos una triangulación metodológica que elimina sesgos y confirma que el incremento del 2.931% corresponde a un cambio estructural real y no es un efecto al azar. Bueno, continuando con análisis de datos, tenemos la prueba no paramétrica, donde se usó este método para eliminar la dependencia del supuesto de memoridad, así que la prueba no paramétrica, adecuada para comparar dos grupos independientes en dominios pequeños. El análisis se realizó que un nivel de significancia es 0.5 bilateral y un P de valor exacto dado el número limitado de observaciones. Según las hipótesis estadísticas, y no existe el gasto de cero, no existen diferencias en la detección de incidencias en análisis de ustedes en el distinto, y no existen diferencias administrativas en la definición de incidencias entre ambas. Se informa un procedimiento de cálculo, donde, donde tenemos la suma de rango, de rango 1, 15 hasta el rango 24, de rango 2, 40 hasta el 25, como si lo estadístico de 1, el cálculo. Y a partir de los ordenados, la diferencia de mediana es aproximadamente el 30% de incidencias, un intervalo de sorpresa del 95%, entendido entre 340 y 575, lo cual refleja el cambio sustancial en la magnitud del fenómeno. Seguimos con interpretación técnica. El resultado de la muestra de las pruebas aplicadas contigo un nivel de confianza en el del 95%, el número de incidencias por consumo de alcohol y drogas en la vía pública durante el turno de la noche aumentó significativamente en enero de 2025 respecto a enero de 2024. Seguimos con validez de los métodos estadísticos y potenciales aplicados. Tenemos fundamentos de la diferencia estadística, en la diferencia de análisis detectiva, la diferencia estadística cuantifica el grado de cosas que no se pueden intervenir los resultados, la población completa y incidencias principales, garantizando que las secreciones que fijan cambios reales en un nivel de diferencia del 95% y no fluctuaciones aleatorias de historia. Tenemos un intervalo de confianza, que es la complicación de incertidumbre y las intervalos de confianza al 95%, optimando el rango donde se encuentra el parámetro de la primera verdadera. Pero en el 2024 tenemos 9.26 y 20.24, y en 2025 tenemos 3.92.9 y 1.96. La ausencia de las investigaciones tiene evidencia de determinadas diferencias significativas. El ICE, y para la confianza, la diferencia de medias es 350.3 y 551.1. No incluye el cero, confirmado con el 25% de confianza, el incremento semanal está entre 317 y 6.092 incidencias. Continuamos con la prueba de Wedge, validación paramétrica poderosa. Seguimos con prueba lineal de paramétricas. Tenemos triangulación metodológica con base de evidencia, medición de cuadro. Tenemos el método de resultado de función. Tenemos el método de confianza. Como optimización, precisión, diferencias significativas. Es, por así decirlo, que afecta a la acceptación. En el prueba de PWS, le tasa P, el prueba de Mann-Whitney, que está sobre la convergencia unánime elimina prácticamente cualquier categoría razonable, garantizando que los resultados no dependen de supuestas particularidades ni de técnicas específicas. Tenemos control de errores estadísticos, tipo 1 hasta positivo y el tipo 2 alternativo. Tenemos validez psicológica de la aplicabilidad, que se trata de las condiciones que poseen alta validez psicológica siendo aplicables en el contexto real de la gestión municipal. Continuamos con síntesis de la validez inferencial.
donde podemos decir que el incremento del mismo es un incremento ciento en real, no solo universal. La magnitud del cambio es extremadamente grande, necesitando acciones inmediatas de la política pública. Los resultados son robustos, ante diferentes efectos políticos que tenemos que ser amigos y no para nosotros. Y a continuación, les brindaré una interpretación contextual de lo realizado en síntesis y al mismo tiempo la relevancia para la toma de decisiones, dando algunas propuestas de solución. Para comenzar, vemos que los hallazgos del análisis indican que el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública en la ciudad de Chiclayo es un problema significativo, validando la hipótesis alternativa y también subrayando la necesidad urgente de acciones preventivas. Entonces, ¿cuáles son las implicancias clave que nos lleva a todo esto? Hemos tomado en cuenta cinco principales. En un primer momento hablamos de el impacto en la percepción ciudadana. ¿Por qué? Porque el ciudadano a mayor inseguridad lo que percibe o lo que siente es menos confianza en su gestión municipal actual, lo cual es un problema tremendo para cualquier municipalidad, para cualquier autoridad. En el punto B hablamos de la eficiencia de las políticas y recursos, y es que el crecimiento desproporcionado evidencia deficiencias en las medidas preventivas. ¿Esto qué nos indica? Que hay una necesidad imperiosa de poder evaluar la asignación de recursos más al patrullaje y también a las campañas de concientización. En el punto C hablamos de las repercusiones económicas y operativas que genera la inseguridad. Directamente hablamos de mayores costos asociados a operativos de control, de seguridad y fiscalización. También indirectamente ataca el turismo, la actividad comercial nocturna y la inversión privada en la ciudad, debido a la percepción de inseguridad. Si yo quiero invertir en un negocio, no lo voy a hacer porque sé que va a ser peligroso y que puede vulnerar mi integridad, no solo la mía, sino también la de mi familia, como vemos en el caso de los extorsionadores hoy en día. En el punto C estamos viendo la variabilidad y concentración del problema, puesto que, dado los datos que tenemos, se refleja que hay picos en horarios y días en los que se presentan más estos casos y es donde deberíamos focalizarnos, ¿no? Para poder reducir estas incidencias. En el punto E hablamos de confirmación estadística del problema, puesto que todas las pruebas que hemos realizado, las T de Student y U de Manway, confirman que las diferencias entre ambos años son realmente significativas, y esto elimina la posibilidad de que el aumento sea un hecho al azar, lo cual no es. Entonces, vemos que el problema es la gestión municipal. Los hallazgos sugieren que la municipalidad está enfrentando un riesgo creciente de pérdida de control en la seguridad ciudadana, sobre todo en temas nocturnos, lo que puede traducirse en reclamos vecinales con justísima razón, conflictos con actores privados, ya sea llámese restaurantes, discotecas, transporte, y también el debilitamiento de la confianza institucional que está teniendo. Pero bueno, dado que ya hemos visto las implicancias claves, vamos a dar algunas recomendaciones para la gestión pública, en donde vamos a sugerir implementar políticas de educación y prevención sobre el consumo del alcohol, así como también reforzar la vigilancia en áreas de alta incidencia, teniendo en cuenta las limitaciones y también el contexto que hemos estudiado. Hemos tenido en cuenta 6 puntos importantes como recomendaciones. Número 1. Incrementar el número de patrullas en horarios críticos. Ya tenemos el dato de cuáles son los picos en donde debemos focalizarnos y priorizar el número de patrullas. Que sean más, que ataquen más, que intervengan más. Número 2. Implementar operativos preventivos con la Policía Nacional del Perú, pero no solo ellos, sino que vayan de la mano con Serenazgo, para que cada intervención sea más eficiente y se vaya mejorando la reputación también de estos dos. Número 3. Integrar un sistema de alertas automáticas para poder intervenir en el momento, no esperar 1 hora, 2 horas, una denuncia, un llamado. No, sino se activa esta alerta en tal zona, en tal lugar, está ocurriendo esto. Ya está, se va y se interviene. Eso es muy importante. Número 4. Capacitar al personal de monitoreo para intervenciones. Si bien es cierto, es personal de monitoreo, es también posible poder capacitarlos para tener un grupo que de repente yo en la cámara veo que en la zona está ocurriendo cualquier cosa, entonces ya doy el aviso, tengo la alerta automática, tengo el aviso y tengo el grupo que va a atacar. Entonces es una secuencia que favorece a la seguridad del ciudadano. Número 5. Diseñar campañas dirigidas a público nocturno. ¿Quiénes son el público nocturno? Los jóvenes que salimos en un momento de dispersión por las noches, las personas que salen de la oficina o del trabajo también en horarios nocturnos,
De repente los restaurantes, los vendedores ambulantes, los trabajadores en transporte, turistas. Entonces, es importante también dirigirnos a ellos para expresar lo que está pasando en nuestra ciudad y cómo es que podemos contrarrestar, cómo podemos contribuir a que esto pueda disminuir, a que la seguridad nocturna mejore. Número 6. Redistribuir presupuesto para prevenir y también para patrullar. Es cierto que todas las áreas de la municipalidad son importantes, pero ¿en dónde es que se vulnera más la integridad del ciudadano? Es en preservar la seguridad de sí mismo. Y si vemos que en el horario nocturno es más difícil controlar la seguridad, entonces se debe destinar mayor presupuesto a prevenir y patrullar esas zonas y esos lugares en los que el ciudadano puede verse en riesgo inminente. Dicho esto, agradecemos su atención con mucho entusiasmo. Buenas noches y gracias.